Hola, buenas tardes. Bueno, pues después de unos días de descanso, pues vamos a retomar de nuevo eh, esta lectura que tenemos eh, entre nosotros y vamos a seguir por donde creo que nos quedamos, que fue en el capítulo 4, las ilusiones del ego, en el párrafo 10. Bueno, pues dice, la salvación no es otra cosa que mentalidad recta. Cuando decimos el propósito de estar aquí, en este sueño, en este mundo, pues es el de corregir nuestros errores, ¿no? O es el propósito de sanar la mente. Cuando decimos que es sanar la mente, lo que quiere decir es que es corregir el error, corregir la mente que está equivocada, que está errada, que tiene una ilusión errónea y volver esa mente a que lo que conserva o lo que sostiene sea la mentalidad correcta, ¿no? La mentalidad recta, que dice que aún no es la mentalidad uno, porque la mentalidad uno ya es estar en unión con Dios, dice aún no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, pero se debe alcanzar la mentalidad correcta antes de dar ese último paso, ¿no? Dice que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. O sea que hay que ir en ese proceso, ¿no? De mentalidad errada a mentalidad recta para después a continuación ser posible que se corrija el error, ¿no? Y ir a la mentalidad 1. Dice, el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. Claro, porque lo que llamamos ego es el acto de juzgar, de interpretar lo que aparece, ¿no?, en la mente. Por lo tanto, dice, el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. En el momento en que nos damos cuenta que la manera de abandonar el ego no es luchar contra él, no es luchar contra, no puedo pensar, no puedo hacer juicio, ¿no?, sino simplemente dejar de interpretar, dejar de juzgar, y de esa manera ya el ego no existe en la mente. Dice, la mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. En el momento en que se deja de juzgar, la mente ya se adhiere a la mentalidad del espíritu en lugar de a la mentalidad del ego, que es a la que está adherida, ya que el hábito de juzgar nos mantiene atrapados en esa mente errada, ¿no? Dice que cuando abandonas el hábito de juzgar, y que es abandonar el ego, la mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Por eso cuando prestamos nuestra atención, nuestra energía, nuestra luz al sistema de pensamiento del ego, al juicio, pues no hay más que ese camino, ¿no? Porque no tiene otra cosa que seguir los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Automáticamente, cuando se abandona el juicio, se abandona la interpretación, se abandona el hecho de estar valorando lo que aparenta surgir, pues
a lo que la atención y la mente se adhiere es al sistema de pensamiento correcto. Dice, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Cuando nos situamos en la percepción correcta, llegamos a la conclusión inevitable, dice, de darnos cuenta que la percepción es innecesaria. Lo que está surgiendo en nuestra conciencia no necesita interpretación. Se puede aceptar en la conciencia, se puede presenciar en la conciencia sin necesidad de que yo le dé un valor con mi mente errada, que le dé una interpretación, le haga un juicio. No es necesario. Puedo presenciar lo que surge sin necesidad de valor ninguno, de valorarlo de ninguna de las maneras, ¿no? Esto elimina el obstáculo por completo. ¿Te das cuenta de que no se necesita y elimina el obstáculo que nos parece tan difícil, ¿no? de mantener la mente sin hacer ningún juicio, ¿no? Nos parece difícil, pues cuando te das cuenta de que no es necesario, se elimina ese obstáculo. Dice, te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Te preguntarás, nos hemos preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que yo pueda permanecer viviendo en este mundo de apariencias sin que yo perciba el mundo, ¿no? Sin que yo perciba las cosas que surgen? Porque nos imaginamos que percibir es poner nuestra atención en cada una de las apariencias y nombrarlas, decir, darle un valor o darle simplemente una categoría, un nombramiento, ¿no? La mesa, la silla, el mueble, solo porque pongo mi atención en ello, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que puedo permanecer aquí mirando, observando, viendo y sin juzgar? Y dice, esa pregunta es razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Esa pregunta está muy bien hacérsela y asegurarse de que realmente entendemos cómo es posible que yo pueda vivir en este mundo de formas, de apariencias y no percibirlas y no juzgarlas. Y dice, pero asegúrate de que entiendes realmente la pregunta para que realmente te sirva. Y dice, pregúntate en ese caso, ¿quién es el tú que vive en este mundo de las formas? ¿Quién es el tú que vive? Claro, el tú que vive has de descubrir, no te lo voy a decir yo, te iba a decir quién es el tú que vive y que ve las formas y que considera que la existencia de las formas, así como la existencia de ese tú, depende de ese juicio. Dice, el espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como lo siempre lo fue y lo será, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. No se puede expresar, no se puede comparar con el no conocimiento, por ejemplo.
el conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Bueno, llegamos a la sección 3, amor sin conflicto, y nos dice en el párrafo 1, es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Porque, claro, es difícil porque cuando decimos dentro o fuera, estamos utilizando un concepto que para la mente es que hay un dentro de lo que es mi forma y hay un fuera con más formas, y nada tiene que ver con lo que se puede entender con el reino de los cielos está dentro de ti. Dice, ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria, pero la utilizamos porque si no, no nos entendemos al hablar. Pero decir dentro de ti para nada significa que el espíritu esté contenido en la forma, que el reino de los cielos, que es un estado mental, pueda ser contenido en la forma, en la mente, en la cabeza, sino que se utiliza, pero no significa lo que realmente el ego puede comprender. Dice, tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? Ahora, al decir, tú eres el reino de los cielos, tampoco se puede confundir con que tú, este cuerpo, esta forma, este personaje, es el reino de los cielos. El reino de los cielos eres tú en el sentido de que tu verdadera identidad no es física, no es material, no tiene forma, no tiene espacio, no tiene lugar, sino que es infinita, es lo que hace posible lo que llamamos todo y a la vez nada, porque nada de lo que aparenta en ese todo es real. No sé si se puede entender. Bueno, vamos a continuar a ver. Dice, ¿qué otra cosa sino tú es su reino? O sea, tú eres la única creación de Dios y por lo tanto el reino de Dios eres tú. ¿Qué otra cosa sino tú puede ser su reino, su creación? Su reino es el estado en el que eres, en el que existes, en el que vives, en el que eres lo que eres vida, pues ese es el reino en donde tú existes y te manifiestas, ¿no? Y dice que otra cosa sino tú es su reino, el reino de Dios. Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Ese es el mensaje de la expiación, que tú eres el reino de Dios, que eres inmutable y que nunca cambió. Dice, tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Aunque desde la mente errada, la experiencia que vivimos es lo que el ego cree ser, o sea, lo que el ego nos hace ver, nos hace percibir, nos hace experimentar. Sin embargo, a pesar de eso que parece que estamos viviendo, nuestro verdadero reino ha continuado y nuestras verdaderas creaciones han continuado, puesto que el reino de Dios es infinito y es eterno, nunca cesa de ser.
reino, de ser lo que es, ¿no? Y dice que a pesar de las ilusiones del ego, nuestras creaciones no son huérfanas, no han sido abandonadas, de la misma manera que tampoco nosotros, el espíritu que somos, hemos sido abandonados, ni hemos sido, ni somos huérfanos, sino que seguimos realmente unidos a nuestro Creador, ¿no? Igual que nuestras creaciones siguen unidos a nuestro espíritu sigue creando lo que es la vida que es, sigue manifestándola y eso es seguir creando, y esas creaciones siguen unidas siempre al espíritu que somos, a pesar de que no lo experimentemos nada más que en los instantes en que decidimos dejar de creer que somos el ego y unirnos al espíritu que realmente somos. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Dice, ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Ten claro esto que nos dice, ¿no? Que nuestras creaciones están completamente a salvo, porque el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido. Y el ego, la creencia que hay en la mente, que nos hace estar experimentándolo como realidad, no prevalecerá contra el reino. Amén, que sea así. Y dice, es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. Estúdiala y entiéndela perfectamente, porque es una declaración de independencia, es una declaración de adquirir confianza y seguridad de que quien soy realmente sigue estando unido a la fuente que lo creó, que lo crea, que le da y la sostiene eternamente, y por mucha ilusión que viva en esta experiencia como si fuera real, es un sueño y no le hace ningún perjuicio, no prevalecerá nada de lo que en este sueño se pueda experimentar en mi verdadero ser, mis verdaderas creaciones. Dice, el ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. O sea que el ego surge cuando surge la idea de separación y cuando se le da realidad, cuando se le da energía, cuando se le da atención, que es lo mismo, atención a esa idea. Y dice que su continuidad, su existencia, depende solo de seguir creyendo en esa idea de separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Piensa un poco, ¿qué recompensas tienes de seguir creyendo en el ego, de seguir creyendo en la separación, a pesar del precio tan grande que se paga, de no disfrutar del reino de los cielos, de no disfrutar de la eternidad, de la experiencia y la seguridad que da el saberse eterno, de saberse infinito, ¿no? Dice, tiene que estar ofreciéndote algo que tú consideras importante, valioso. Dice, lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal.
de que existimos durante un tiempo. Es lo único que nos puede ofrecer, que se origina con su propio comienzo y termina con su propio fin. Y claro, nos hace creer que ese es nuestra vida, el comienzo desde que somos conscientes de ser un cuerpo, de ser una forma separada, desde que, más que hacernos conscientes, sino desde que dimos nuestra atención a la identificación con la forma, con la separación, ¿no? Y sabemos que esa identificación termina en algún momento porque lo vemos a nuestro alrededor. Vemos que las personas existen, los cuerpos existen un tiempo y llega un momento en que el cuerpo se abandona, ¿no? Y que el cuerpo ya se va a destruir, va a desaparecer porque ya no tiene lo que le alimentaba, lo que le lo sostenía dándole la vida, ¿no? Y dice que creemos, eso es lo que nos ofrece, y creemos que eso es nuestra vida, lo que aparenta, ¿no? La apariencia de estar identificándonos con la forma y saber que un día dejaremos de ser la forma. Te dice que esa vida es su existencia, porque es tu existencia, porque es la suya propia. No conoce otra existencia. Desde la mente ego, por mucho que queramos recordar cuándo surgí yo aquí, cuándo nací, no podemos recordar en el momento en que yo nací a este mundo, ¿no? Y tampoco puedo recordar si alguna vez he muerto, si alguna vez he abandonado esta forma, ¿no? Claro, la existencia del ego solo puede recordar desde el momento en que mi atención, que es mi luz, que es mi conciencia, se identifica con la forma y comienzo a creer en que soy eso. Y cuando deje de identificarme con la forma, no recuerdo qué ha podido pasar, si lo he hecho en otras veces o no, y no lo puedo saber porque lo estoy intentando recordar desde el pensamiento erróneo, desde la mente errada. Es imposible que lo sepa porque ahí, en esa experiencia, si es que la hay, la mente errada no puede existir, no puede estar. Por lo tanto, no puede tener respuesta a eso. Dice, frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. El conocimiento te da la certeza de ser inmutable y de ser eterno. Esa es la certeza que se adquiere con el conocimiento, y ese conocimiento se experimenta, solamente se puede desde esta forma, a través de una revelación, ¿no? Dice, nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. Dice, proyectas, un poquito más abajo, vamos a ir avanzando, proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado. Y esto entra en conflicto con el amor, que por ser su hacedor sientes por él. O sea, proyectas en el ego tu decisión de estar separado. Desde el momento en que te identificas con el cuerpo, estás proyectando tu idea, tu creencia en que eres el cuerpo y que estás separado de los otros cuerpos. Dice, y esto entra en conflicto con el amor que, por ser su hacedor, sientes por él. Como crees ser eres el creador o el fabricador de ese personaje que crees ser, del ego, pues lo amas. De hecho, se fomenta
enormemente el amor propio, creyendo que el amor propio es amor, significa defensa de las estrategias que has fabricado en la mente para defender ese personaje, esa idea de quién eres, ¿no? Eso es el amor propio. Y dice, el amor, ese amor entra en conflicto con la decisión de estar separado, ¿no? Por un lado, crees amar a ese ego, ese personaje, y a la vez es un conflicto porque es el que te mantiene atrapado en la separación, ¿no? En la idea de estar separado del resto. Dice, no hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. Por eso decimos que en este sueño no podemos experimentar el amor, porque el amor que sentimos es desde la mente errónea, la mente errada, es el amor hacia lo que creemos ser, hacia el ego, y además es el conflicto creado entre ese amor que creemos tener que defender y saber que ese mismo amor o esa misma ilusión nos mantiene alejados del amor que realmente somos. Es un conflicto que hay en la mente. Por eso, desde la mente errada no se puede entender el amor. Dice, el amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. El ego siempre está buscando obtener, porque desde su creación, su fabricación, es fabricado por la necesidad de llenar un vacío, llenar el vacío que se ha producido en la mente debido a aceptar la idea de haberse separado. Por lo tanto, en ese instante, la idea de separación produce una inquietud, un miedo, una culpa que la mente necesita llenarla, y la llena con la idea de ser su creador, de ser, haberse autocreado, de ser alguien, ¿no? Y produce esa identificación con ser alguien, algo que empieza a él mismo a llenar, a fabricar, y por lo tanto necesita estar siempre obteniendo reafirmación para ese vacío, o sea, reafirmar continuamente con todo aquello que percibe, que obtiene, la manera de llenar el miedo, el vacío y la culpa, y sentirse lleno, sentirse realizado, sentirse que es algo, ¿no? Y dice que por eso solamente cuando de verdad se desea amar sin ninguna compulsión por obtener, sino por darse, dar realmente, y comprender que el amor solo puede estar en el dar, no en el obtener, porque el amor es la plenitud que hay en la conciencia y en la mente, ¿no? Una plenitud que tiene que desbordarse, y el hecho de desbordarse es el hecho de compartir, de dar. Pues solamente cuando uno comprende que el amor es esa plenitud, esa abundancia absoluta, pues puede sentir lo que es el amor, ¿no? Desde el ego no, porque el ego solo, su deseo solo es de obtener seguridad, porque no la tiene, no la puede alcanzar nunca. En el párrafo 5 sigue: existe una clase de experiencia tan diferente
de todo lo que el ego pudiera ofrecerte, que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Existe esa experiencia de sentir esa plenitud, de sentir el verdadero amor, ¿no? Que es incontenible, es una llenura que no puede dejar de extenderse, ¿no? Y dice que una vez que has experimentado esa experiencia tan diferente de lo que el ego te ofrece, que es la necesidad de obtener, dice que cuando lo has experimentado nunca más querrás volver a encubrirla y ocultarla, que son las estrategias del ego, ¿no? Para que no la experimentemos. El ego siempre hemos dicho que fabrica muchas estrategias para poder mantener su existencia y ellas son ocultar todo lo que reprimes, todo lo que juzgas, que no quieres para ti, ocultar en el inconsciente, ¿no? No mirarlo, no poner luz en los miedos, no poner luz en aquellas creencias que te limitan, que te hacen estar en el miedo y en la culpa y encubrirlas, ¿no? Encubrirlas con fantasías, con imaginaciones que fabrican, ¿no? Para que no miremos ahí y nos demos cuenta que todo es mentira, que es una estrategia para alejarnos de la experiencia de descubrir nuestra verdadera identidad, ¿no? Dice, es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. Tu creencia en que realmente hay en ti una parte oscura que tienes que ocultar, que crees que has hecho mal, que crees que no merece ser amada. Y entonces, mientras que creas eso, no te das cuenta de que esa creencia es la única razón que hace que la luz no pueda penetrar, la luz no pueda pasar al inconsciente y ver que no existe nada de eso, que no hay nada oscuro, que la oscuridad no es nada más que una estrategia, que una creencia en el miedo que el ego ha fabricado para ocultar la luz que somos, ¿no? Dice, pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Pidámosle juntos, Jesús, el Espíritu Santo, el Cristo y yo, tú, pidámosle juntos al Padre que te mantenga consciente de su amor por ti, que te mantenga consciente del amor que siempre te está dando, te está rebosando en ti, está fluyendo en la fuente de amor que es, y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Su voluntad es que seas eso que no para de darte. Por lo tanto, si lo pides, es imposible que no te lo esté dando, puesto que nunca dejó de dártelo y que su única voluntad es estar dándotelo y que tú seas consciente de ese amor. ¿Por qué? Porque es cuando lo vas a poder disfrutar, lo vas a poder vivir, lo vas a poder experimentar y a la vez gozar con Él y Él contigo, ¿no? Dice, quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. ¿Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento? ¿Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que se oponen al conocimiento? Todas esas ideas que crees saber, que crees necesitar para este mundo, que crees que te hacen ser alguien,
ser algo, que crees que las necesitas para defenderte de los otros, de vivir en esta selva. Jamás has pensado que podías deshacerte de todas ellas porque eran el obstáculo para el conocimiento. Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. Conservas miles de retazos de temor. Conservamos miles de ideas que nos dan miedo, miles de ideas que creemos malas, que creemos negativas, que creemos que hemos dañado, miles de retazos de miedos. Los conservamos sin darnos cuenta que no son reales, que nunca existieron y que lo único es la creencia en ellos lo que mantiene la imposibilidad de que la luz del Santísimo entre al altar, de donde nunca salió, de donde nunca dejó de estar, pero que no lo podemos vivir, no lo podemos sentir ni experimentar porque creemos no merecedores de ello. Creemos que ese altar está ¿cómo se dice? Está profanado por nuestros errores, sin darnos cuenta que no existe tal error. Cada instante es el único instante y el instante en que yo estoy presente y unida a la fuente, a Dios, es el único instante real y es lo único vida real. Por lo tanto, no hay nada más, todo lo demás es una ilusión. Dice, la luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso. No puede filtrarse, aunque solo sea una creencia, sea una idea. No puede filtrarse porque el poder que tenemos en la mente es ese poder que si creemos algo, lo creamos. Por lo tanto, aunque la luz está en el interior, no puede filtrarse a través de esa creencia. Y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho, porque se nos dio el libre albedrío mientras queramos seguir creyendo algo que no es real y que además solo nos mantiene atrapados en este infierno, en este sueño de sufrimiento. La luz no va a destruir esa creencia porque somos libres de seguir experimentando aquello que elijamos, experimentar aquello en lo que pongamos nuestra atención, pongamos nuestra energía. Dice, nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario no podrás pedirme que lo transponga. Jesús, el Cristo, lo puede transponer, puesto que sabe y lo ve y es consciente de su irrealidad. Pero dice, pero mantente atento a esos trazos de miedo que conservas como reales, porque si los sigues queriendo conservar, no van a permitir que yo pueda transponer esos errores y ofrecerte la luz que ya eres, que siempre has sido y que siempre ha permanecido en el altar en el altar interior donde estás unido a Dios, ¿no? Dice, solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Dice, debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Va a esperar con absoluta paciencia hasta que estemos preparados, hasta que lo decidamos voluntariamente, porque esa es nuestra libertad. Mientras que yo siga queriendo
mantenerme en este sueño porque me está ofreciendo algo de lo que todavía valoro, todavía le doy valor, lo voy a seguir manteniendo. Voy a tener que seguir viviendo este sueño hasta que llegue un momento que el sufrimiento sea tal que dice que lo pida con verdadera sinceridad. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca, no la llamada que a veces hacemos, no, yo estoy preparada, yo ya quiero abandonar este sueño, pero a la mínima de cambio, ¡bum!, tengo un miedo y lo acepto como real, lo vivo como real, ¿no? Pero o un apego que tengo y que quiero mantener, y dice, vendré en respuesta, pero a toda llamada inequívoca. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Así que cuando pidamos algo, seamos honestos y examinemos realmente lo que estamos pidiendo. Y nos vamos a dar cuenta que casi siempre y casi la mayoría de las personas y de las veces, lo que pedimos es mejorar en el sueño, que mejore nuestra experiencia en este sueño, ¿no? Que mejore mi familia, que mejore mi salud, que mejore mi economía, que mejore mis sentimientos, que mejore todo lo que el sueño es, aquello es a lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Y luego, voy a dejar de creer en Dios porque pido y no se me da. ¿Entendéis lo que quiero decir? Dice, examina realmente aquello que estás pidiendo. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? Es tu propia mente, aunque negada por el ego. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. En tu propia mente se encuentra la declaración que te hará libre. Pero dice que está negada por el ego, por lo tanto debemos estar atentos a cómo sentimos verdaderamente esa declaración que realmente nos lleva a la libertad. Dios te ha dado todo. Esa es la declaración que te puede hacer libre. Desde el ego siempre se va a negar, porque el ego, como hemos dicho, depende del acaparar, depende de su necesidad de obtener para existir. Por lo tanto, desde el ego esa declaración no tiene realidad, no tiene sentido. Pero dice, observa esa declaración porque es la única que te puede llevar a la libertad. Dios nos ha dado todo. Sentir la plenitud sin ninguna necesidad de nada es la verdadera libertad. Saber que lo tienes todo, que no hay nada que este mundo te pueda ofrecer, porque este mundo no es lo que Dios te ha dado, no es lo que Dios es. Por lo tanto, no tiene nada que ofrecerte porque no tienes ninguna necesidad de nada que no sea lo que ya te dio Dios, lo que ya tienes y lo que es para siempre, eterno. Dice, este simple hecho significa que el ego no existe. Y esto le atemoriza mortalmente. Por lo tanto, va a poner todos los obstáculos para que no entiendas realmente esta declaración. Dice, en el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas. Si bien para el espíritu son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo.
porque realmente si buscas quién eres tú, o busco quién soy yo, tengo que ir desechando todo lo que no soy para descubrirlo, porque si no, nunca llegaré a la respuesta cierta, a la respuesta convincente de saber quién soy yo, si no voy soltando todo aquello que he añadido a un yo que es ficticio y que ha tenido que ir adquiriendo para llenar ese vacío que era la pregunta ¿quién soy yo? Porque no puede soportar no ser nada de lo que, no ser nada, no tener respuesta a lo que yo soy, ¿no? Por lo tanto, para encontrar quién yo soy, he de ir soltando todo lo que no soy, he de soltar todas mis etiquetas, todo mi mundo que he fabricado, todo hasta llegar a pues soltar mi cuerpo, soltar mis ideas, mis creencias, mi mente, soltar todo, ¿no? Y aquello que soy, que experimento ser, es aquello que tengo. Y es lo mismo, lo tengo todo porque veo que sigo viviendo, soy vida, soy sin nada de todos los añadidos que había acumulado, por lo tanto, tengo todo para ser y tener es exactamente lo mismo. Pero eso, estos son palabras que cuestan explicar y cuesta porque estamos hablando cosas que no tienen eh, explicación, pero es la manera que puedo explicarla. Pero bueno, quiero decir que esto es, si son palabras, si son conceptos, no sirven para nada. Tiene que servir, la única certeza se adquiere cuando es experimentado, ¿no? Cuando realmente vivo el soltar y vivo el ser, vivir sin ninguna añadura, sin ninguna etiqueta, sin ninguna necesidad de llenar ese yo soy con algo que es temporal, con algo que es irreal, puesto que aparece y desaparece, ¿no? Se tiene y no se tiene, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser experiencia, ¿no? Por eso siempre digo que las palabras, pues, son palabras, se las lleva el viento, pero lo único que nos puede quedar y lo único que nos puede dar la certeza y la confianza absoluta de este camino, de saber quiénes somos y de no abandonar ese saber, pase lo que pase y se nos quiera mostrar lo que se nos quiera convencer, pues es con la experiencia. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Os agradezco muchísimo vuestra atención y vuestro interés por seguir en el camino y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo enorme para todos.